Hoy te voy a enseñar a hacer este tipo de videos usando Seedance 2.5 y sin censura. Y aunque esa escena parece sacada de una superproducción de Hollywood, en realidad la hicimos íntegramente con inteligencia artificial y con un solo prompt. En este video vamos a recorrer todo el proceso, desde crear un personaje consistente, generar imágenes prácticamente imposibles de distinguir de una fotografía real, convertirlas en videos cinematográficos con Seedance 2.5 y finalmente crear una historia completa de múltiples escenas utilizando un único prompt. Y lo mejor es que todo esto lo vamos a hacer desde una única plataforma. La herramienta que vamos a usar hoy se llama Apobe AI y una vez que ingresamos, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro propio modelo. Y acá tenemos dos opciones: pedirle a la herramienta que nos ayude a generar este personaje, y acá tenés varios ejemplos de personajes que fui creando a lo largo de este tiempo. Todo eso lo puedes hacer con las opciones que tenés acá a la derecha, o también subir una imagen de referencia tuya sobre un personaje que vos ya tengas. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Así que vamos a elegir subir una imagen, arrastramos nuestro personaje y con tan solo escribir el nombre ya vamos a tener a nuestro personaje creado. Y lo interesante es que no estamos creando solo una imagen, lo que estamos haciendo es crear una identidad que vamos a poder reutilizar durante todo el flujo de trabajo, manteniendo siempre los rasgos y la apariencia de este personaje. Así que a partir de ahora, todas las imágenes y videos que vayamos creando van a usar este mismo modelo. Así que vamos a empezar a ponerlo a prueba. Una vez que tenemos el modelo creado, podemos venir a la sección de generación de imágenes, y acá ya podemos ver que está nuestro personaje seleccionado, y acá a la izquierda tenemos varias sugerencias, pero nosotros podemos directamente acá especificar qué queremos generar. Y por ejemplo, acá podemos decir que Clara está corriendo por la selva mientras la persigue un dinosaurio. Vamos a seleccionar una imagen en formato horizontal y con una calidad de Ultra S en 4K, que es importante resaltar que toda esta generación está potenciada por GPT Image 2, que es uno de los modelos de generación y edición de imágenes más avanzados que tenemos actualmente. Así que vamos a generar la imagen y este es el resultado de la misma. Pero lo realmente interesante no es esta imagen en particular, sino que podemos seguir colocando al mismo personaje en situaciones completamente diferentes sin perder su identidad. Por ejemplo, también generé estas otras imágenes. Y si te parece que esas imágenes son muy perfectas para Instagram, eso es porque no le puse muchas ganas al prompt, pero en caso de que quieras hacer alguna imagen un poco más imperfecta o mostrar a tu personaje un poco más auténtico, también se lo puedes decir y va a generar imágenes como estas. Y si en lugar de crear una imagen desde cero encontramos una que nos gusta y queremos recrearla con nuestro personaje, también podemos hacerlo. Para eso tenemos que venir a donde dice clonar imagen. Acá simplemente podés subir la imagen de referencia. En mi caso voy a subir la imagen de este anciano y le voy a pedir que clone su atuendo y su pose. También puedo hacer algún detalle adicional, pero en nuestro caso lo vamos a dejar así y vamos a ver el resultado. Y si el resultado nos gusta pero queremos cambiar algún detalle, tampoco necesitamos volver a generar la imagen desde cero. Simplemente abrimos la imagen y usamos esta opción que nos permite editarla describiendo exactamente qué queremos cambiar. Por ejemplo, puedo pedirle que cambie la bufanda por un collar dorado. Y ahora que ya sabemos crear imágenes, llegó el momento de convertirlas a video. Y si hasta acá te está gustando el video, acordate de dejarme un like, porque es la mejor forma de decirle a YouTube que te recomiende más contenido como este. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal porque todas las semanas estoy subiendo videos con las últimas herramientas y novedades de inteligencia artificial. Ahora sí, vamos a crear esos videos. Y para generar los videos tenemos varias posibilidades. La primera es hacerlo a partir de un texto, a partir de un prompt, cuya interfaz es muy parecida a lo que era para generar una imagen. Pero en nuestro caso, vamos a venir acá arriba y vamos a generar el video a partir de una imagen. Y para eso podrías subir tu propia imagen o seleccionarlo del contenido que ya creaste, que es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a elegir esta imagen en la que la está persiguiendo el dinosaurio. Podríamos elegir el último fotograma para especificar cómo queremos que termine el video, y acá a la derecha tenemos la descripción de lo que queremos que ocurra en el video. Y para escribir el prompt es muy sencillo, podés hacer algo súper básico, lo que vos quieras, o si no te puedes ayudar con una IA como por ejemplo ChatGPT, y no necesitas ser ningún experto. Simplemente podés compartirle la imagen y decirle: quiero generar un video a partir de esta imagen, quiero que sea una persecución de un dinosaurio persiguiendo a una chica, quiero que la chica luzca completamente asustada y que vaya esquivando diferentes árboles y todo, escapando del dinosaurio, y quiero que en un momento del video aparezca otro tiranosaurio rex que ataque al dinosaurio que la está persiguiendo y con eso ella se salve. El video va a ser de 30 segundos y quiero que sea un prompt súper detallado. Copiamos el prompt, volvemos a Apobe, vamos a pegarlo y vamos a elegir que sea un video de 30 segundos y lo vamos a hacer con calidad Ultra S, que es la de Seedance 2.5. Le vamos a dar a generar y este es el resultado del video.
sinceramente Seedance 2.5 está a otro nivel. Fíjate la calidad del movimiento, la consistencia del personaje de principio a fin, la física de la escena y cómo incluso el rugido del dinosaurio acompaña perfectamente cada acción. El resultado se siente como una escena sacada de una película. Y si te estabas preguntando por las restricciones al video, sí, Apobe AI también permite utilizar Seedance 2.5 sin censura. Aunque obviamente esa parte no la puedo mostrar acá en YouTube para evitar problemas con la monetización del canal, pero Apop te permite generar lo que quieras. Pero esto sigue siendo un video generado a partir de una única imagen. ¿Qué pasa si queremos crear una historia completa con múltiples escenas desde un solo prompt? Y para eso vamos a usar la función de Storyboard to Video. Y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la plataforma donde queremos publicar el video, la duración y el formato. Y de la misma forma que hicimos con el video anterior, vamos a pegar el prompt que creamos en ChatGPT y le vamos a dar a generar. Y lo que vamos a hacer ahora es pedirle que cree un video para YouTube donde Clara, que es actriz, pueda contar cómo es un día en la vida de ella, desde que se levanta hasta que va al set de grabación y cómo filma esta película donde justamente tenemos la escena donde ella está corriendo y hay un dinosaurio que la está persiguiendo. Y fíjate cómo solo con ese prompt y dándole clic a generar, Apop creó una historia completa. Y lo primero que tenemos acá son los personajes, que en realidad tenemos uno solo, pero creó dos, porque muestra a Clara con diferentes outfits, en pijama en la casa y la vestimenta que usa en el set de filmación. Y después abajo tenemos los diferentes fondos, que sería básicamente en su casa, en un estudio de película y en el set de filmación. Y después tenemos las diferentes tomas. Cada una de las tomas está haciendo referencia a los elementos, tenemos un prompt directamente escrito. Todo esto obviamente es editable, lo podemos modificar, podemos agregar o incluso también eliminar diferentes tomas. Y también tenemos la referencia de las imágenes que va creando. Acá arriba a la derecha podemos elegir la voz en off de Clara, que yo suelo elegir esta. Y una vez que tengamos todo listo, vamos a generar el video en la mejor calidad posible. Pero también que sepas que en Ultra también va a estar usando el modelo de Seedance 2.5, que es el que salió recientemente y el más avanzado de todo el mercado. Le vamos a dar a generar y como viste a lo largo de todo el video, lo interesante de Apobe AI no es solamente la cantidad de herramientas que incorpora, sino que todo el flujo de trabajo ocurre dentro de una misma plataforma. Creamos un personaje consistente, generamos las imágenes con GPT Image 2, las editamos simplemente hablando con la inteligencia artificial y finalmente las convertimos en un video usando Seedance 2.5. Y si querés probar la herramienta por tu cuenta, te voy a dejar el enlace en la descripción del video junto con un código de descuento. Y antes de dejarte con el video final, déjame recordarte que si te gustó el video, me dejes un like y te suscribas al canal activando la campanita, porque todas las semanas estoy probando herramientas de inteligencia artificial más avanzadas que van saliendo y te voy a estar mostrando cómo sacarles el máximo provecho. Y en cuanto a los precios, tenés planes de los $15 por mes, aunque si elegís la facturación anual, obtenés un 50% de descuento y además un 50% extra de créditos de regalo. Y la principal diferencia entre los planes está en la cantidad de créditos mensuales y en la cantidad de tareas que puedes generar en simultáneo. Para la mayoría de las personas, el plan macro suele ofrecer el mejor equilibrio entre precio y calidad de créditos. Y recordá que adicionalmente a esto, en la descripción te estoy dejando un código de descuento. Y ahora sí, te dejo con el video final. Pero antes, ten en cuenta que todo comienza con una gran idea. Y la tuya puede empezar hoy. Hola, soy Clara. Muchos creen que mi vida es como una película de acción, pero la verdad es un poquito diferente. Acompáñame y te muestro cómo es un día de rodaje. Hoy toca una de las escenas más intensas de toda la película. ¡Acción! Y corte. Por suerte, los dinosaurios solo existen cuando la cámara está grabando.